¿Cómo están, amigas y amigos de Alta Tensión, Corriente Alterna? Les saluda Benjamín Castro Olvera, como siempre, con el gusto de hacerles llegar materiales que los medios chayoteriles siempre nos ocultan. Es muy larga la lucha por las víctimas de la violencia sexual contra las niñas y los niños en México y las redes de prostitución infantil. Lidia Cacho ha hecho un trabajo admirable y les ponemos sin mayores preámbulos con estos materiales. No olviden darnos manita arriba y suscribirse al canal. Mi actitud, mi personalidad, la educación que tengo, las mujeres que me anteceden, que me han hecho quien yo soy, muestra una fortaleza en mí que hay gente que le da la lectura de heroica. Y el hecho de considerarte héroe es muy peligroso, porque entonces ponen expectativas en ti que nunca vas a poder cumplir, jamás. Entonces yo no elijo ser heroína de nadie, yo no quiero eso. Yo me considero una mujer como tú, como todas las mujeres que me rodean, y que ha tomado la decisión de seguir su camino, y que todas las causas tienen consecuencias, y que las causas nobles tienen consecuencias mucho más peligrosas en este país. Pregunto al Pleno si está de acuerdo que realice una investigación respecto del caso de la periodista Lidia María Cacho Ribeiro. Tenemos toda la realidad sobre la mesa, que lo hemos discutido con las autoridades, y que mientras Alejandro Gertz Manero, el fiscal general de la República, no ha querido recibir a mis abogados en un solo momento. Cuando yo estuve en México y todavía quisimos que nos recibieran, no nos recibió. Siempre nos han recibido los encargados de la Fiscalía de Delitos contra los Periodistas y la gente del mecanismo. Y en realidad ha sido el subsecretario de Gobernación, particularmente Alejandro Encinas, quien se ha encargado un poco de responder ante los llamados de emergencia que hemos tenido, y particularmente cuando tuve el llamado de emergencia cuando entraron a mi casa, que iban a por mí, porque fueron los únicos que sabían que yo iba a llegar a mi casa en ese momento. Era justamente la gente del mecanismo de la Secretaría de Gobernación y por supuesto las oficinas de Sánchez Cordero. Ellos me quitaron la protección una semana antes de que yo regresara de viaje, y quitaron la patrulla de fuera de mi casa, y fue la razón por la cual los sicarios pudieron entrar en mi casa, a pesar de que yo tengo cámaras y alarmas. Claro. Entonces, bueno, pues evidentemente hay gente dentro del propio gobierno federal que no quiere que las cosas se resuelvan, claro, y hay personas que sí quieren que se resuelvan. ¿Qué es lo que te iba a preguntar? Estamos hablando con Lidia Cacho, con la periodista Lidia Cacho, periodista, activista, feminista, escritora. Es justo lo que te iba a decir, Lidia, porque hay como señales encontradas. Por un lado, pues sí, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ofrece una disculpa pública, un evento pues, que todos seguimos, que todos vimos por estos actos, y por el otro lado, pues tienen a Mario Marín, que si aquí de donde estoy yo, de donde estamos Álvaro y yo parados, aventamos una piedra, posiblemente le damos a Mario Marín. Muy posiblemente le puedan dar, ustedes encuentren antes, o cualquier periodista de México encuentre antes a Mario Marín. Si le tiramos una piedra a Puebla de aquí, pues le pegamos en la cabeza a Mario Marín, es muy probable. Entonces, ¿cómo es posible que por un lado sí responden a ofrecerte una disculpa por actos de tortura del 2015, de 2005, y ahora, pues atorados pues tienen al personaje aquí a tiro de piedra? Mira, yo creo que esa pregunta me parece que es fundamental, Alejandro, justamente porque mucha gente que me escribe en redes y que bueno, cree fielmente y ciegamente en el gobierno de López Obrador como si fuera una entidad unificada, homogénea, en la que todo el mundo piensa lo mismo, lo cual es errado. Evidentemente ningún gobierno del mundo funciona así. Mucha de esta gente me dice, no, pero es que te ofreció disculpas, deberías de agradecerlo porque el PRI no lo hizo. No debo de agradecerlo, ni nadie debería de agradecerlo. Es un trabajo que llevamos haciendo 15 años y que le tocó, porque él se convirtió en el presidente de la República, porque Olga Sánchez Cordero se convirtió en la secretaria de Gobernación, le correspondía al gobierno entrante ofrecer esta disculpa, y lo hizo 5 veces, y en esas 5 veces reconocieron todos
todas las formas de tortura de las que fui víctima y las razones por las que fui víctima, pero sobre todo lo que reconoció la Secretaría de Gobernación y todas las instancias presentes, representando a la Presidencia de la República y al Poder Judicial mexicano en enero, fue que tenían que hacer la reparación integral del daño, y esto no lo hicieron por buenas personas, ni lo hicieron porque es Andrés Manuel López Obrador, lo hicieron porque ganamos el caso en Ginebra después de estar persiguiendo a la justicia durante 15 años. Después de un gran y tuvieron trabajo que de tus reconocer que eso abogados y de hizo tu el Estado persona y mexicano. equipo más Entonces, cercano, Lidia, y en tu ese red de apoyo reconocimiento familiar. de la Secretaría de Muy Gobernación, reconocible lo que todos tus prometió esfuerzos. Sánchez Cordero, a Alejandro Encinas y todos los demás funcionarios públicos representando al presidente y al fiscal general es que tenían que hacer la reparación integral del daño, lo cual significa la detención de todos los responsables, que le corresponde al poder, por supuesto, al Poder Judicial. Los magistrados ya hicieron su trabajo, la magistrada hizo un trabajo impresionante para lograr estas órdenes de aprehensión. Está bajo amenazas esta magistrada, debo decirlo, y es una mujer súper valiente, me preocupa muchísimo. Y por otro lado, la reparación integral no se subsana con un ofrecimiento de disculpas, es como un acto simbólico meramente, si no se hace la reparación integral. Es decir, no solamente quiero que ellos vayan a prisión porque la merecen por haberme torturado. Lo que a mí me interesa más que nada es que todos los responsables vayan a prisión porque sigue operando esta red en la que estaba Juan Sánchez y muchos otros personajes que siguen operando en el gobierno y en el Poder Judicial de Puebla en estas redes de pornografía y de trata de niños y niñas. Ese es el tema fundamental. Esa era la pregunta que estaba a punto de hacerte. ¿Siguen entonces operando estas redes de complicidades que no solamente se participan en el abuso directamente de menores, sino que encubren y hacen posible que sigan existiendo estas redes, Lidia? Por supuesto, Álvaro, tú eres un experto en ese tema, has escrito libros al respecto también. Entonces, bueno, y Alejandro fue uno de los que en el momento en que yo fui detenida me salvó moviéndose con muchos de los colegas de la prensa para que se supiera que había sido secuestrada por estos sujetos. Pero en realidad la razón de mi tortura es la que a mí me interesa, es el fondo del asunto. No es un tema de venganza, es un tema de justicia para, no solamente para mí, sino de justicia integral para las niñas y los niños y de reparación del daño para todas estas víctimas. Logramos con el trabajo colectivo y con el trabajo de Demonios del Edén y gracias al magistrado detener la operación de la red de Zucarcuri, que ahorita tiene una sentencia de 112 años, sí. Pero lo que no logramos todavía es detener toda esa red inmensa en la que está Pacheco Pulido y muchos otros que he señalado a lo largo de este tiempo, que colaboraron con Kamel Nasif para torturarme justamente porque ellos han colaborado durante décadas en la protección de otros delincuentes de otra naturaleza y particularmente de los tratantes de personas. Es decir, necesitamos detener a la red de colusión de servidores públicos para que se pueda evidenciar plenamente la red de trata de personas de todo el corredor Tlaxcala, Puebla, Ciudad de México. Claro, porque pues al final de eso se trata, es decir, pues una de las razones por las que los mexicanos abrumadoramente votaron por Andrés Manuel López Obrador y por un cambio es porque había la confianza, y hay la confianza, porque los números de aprobación de Andrés Manuel son muy altos, de que se va a combatir la impunidad, entre otras muchas cosas que él mismo ofreció durante la campaña. Bueno, pues ahí está un gobernador de Morena, el de Puebla. Ahí está un gobernador solapando. Pues en teoría solapando. A mí de verdad me deja con los ojos cuadrados que me digas que los contratos de esta persona prófuga de la justicia sean nuevos, sean de ahora con el gobierno de Barbosa. Es una acusación sumamente seria y la verdad, o sea, como dices, puede ser que alguien a otro nivel los haya aprobado, lo que sea, pues sí Barbosa tiene que tomar cartas en el asunto. Lo mismo que creo que debe estar pasando desde la Secretaría de Gobernación y desde otras instancias que claramente pues podrían tener el interés de que esto salga adelante, pero que a lo mejor los mandos adentro de la Fiscalía, no sé, no quiero pensar tan mal, pues, que un personaje... Hacemos ahí una pausa para adelantar lo declarado por Lidia y regresamos con ustedes con esta declaración de Lidia Cacho. ¿Quién haría algo así? Un ser brillante.
pequeño problema, disculpen, ya lo estamos resolviendo y regresamos con lo declarado con Lidia Cacho, porque es... Él estaba enfrente de mí dentro de la Procuraduría cuando llegué. En fin, todo esto ha sido demostrado en las Cortes Internacionales y demás. Todo esto ha sido útil, y Kamel Nacif reconoció públicamente con un documento que él mismo mandó publicar y pagó por él, que esas llamadas las había grabado su esposa, porque tenían una pifia, digamos, matrimonial que terminó en divorcio. Entonces él reconoció, las llamadas son reales, son auténticas, somos todos nosotros, y efectivamente gracias a eso nosotros pudimos llevarlas a las Cortes Internacionales. Es decir, ellos tuvieron incluso el descaro de reconocerlo. Durante el juicio en mi contra, pero el cual gané eventualmente, cuando Kamel Nacif dijo que no se había llevado a cabo la violación, no negó que no lo hubieran planeado. Lo que dijo es que no dio tiempo. Juanito Nacat Valle contestó, y eso lo tenemos en video, no dio tiempo de violarla también dentro de la cárcel. Es decir, toda la evidencia la tenemos, sobra evidencia en mi caso, y lo que ayuda a entender no procede cómo se da este nivel de protección de la delincuencia organizada en México. Con mi caso, que sucede en otros miles que no tienen la voz que yo tengo, que no tienen pues los reflectores que yo me he ganado a lo largo de mi carrera periodística, etcétera, es poder poner el ejemplo. Nos sirve para poder poner el ejemplo. No entiendo cómo es posible que el gobierno y todos los implicados en esta persecución de estos delincuentes, es imperdonable, así es, Lidia Cacho, bajo el mando del fiscal general de la República, en el Poder Judicial Federal, y por supuesto en el Ejecutivo, que está implicado en la persecución también y en la extradición, porque se implica a la Secretaría de Relaciones Exteriores, en fin. No entiendo por qué no pueden ver que este podría ser el caso más simbólico con el que el presidente Andrés Manuel López Obrador puede ponerse la medalla, es decir, no más impunidad. Aunque por otro lado nos está diciendo que hay que decirles a los hombres vinculados a la delincuencia organizada que se tienen que portar bien. Pues no hay que decirles que se tienen que portar bien. Probablemente sí adentro de la cárcel, ¿no? Ya que estén allá adentro, sí que se porten bien, pero tienen que pagar por sus delitos. Eso es un buen punto. Lidia Cacho, muchísimas gracias por estar. Bueno, ahí pudimos escuchar a Lidia Cacho, sus declaraciones. Algunas personas me han dicho, bueno, Benjamín, ¿a ti acaso no te cae bien Gertz Manero? No es de que me caiga bien o me caiga mal, es del valor, del respeto al derecho de las víctimas, en que hemos roto la mayoría de las mexicanas y los mexicanos ese pacto de simulación que existía, el acceso a la justicia, esa perpetua voluntad del acceso a la justicia, una justicia con dignidad a las víctimas, a las familias de las víctimas afectadas. Por eso, el caso de las redes de prostitución infantil en México es una responsabilidad del combate a ellas de todo un pueblo, y a eso obedece el que nos sumemos a la voz de Lidia Cacho, que de nueva cuenta tiene que salir huyendo de México, porque Gertz Manero, en este caso, no sabe hacer su trabajo y protege con las dilaciones a los probables delincuentes responsables de graves delitos contra la infancia, lo decimos así para evitar demandas o que penalicen nuestro canal. Ustedes entenderán, apreciada audiencia, pero tenemos que seguir luchando, porque primero la infancia, el bien superior de la infancia, y combatir todas esas redes de complicidad criminal que una voz valiente y muy digna como Lidia Cacho, que en algunos aspectos podemos no coincidir con ella, en este aspecto estamos al 1000% con ella, que ha expuesto incluso su integridad física, emocional y su propia vida. Eso vale mucho la pena destacar y señalar frente a las omisiones graves para que obtengan plazos que puedan hasta fugarse y darse a la fuga o dilatar con triquiñuelas legaloides el enfrentar a la justicia mexicana y negar los derechos de la infancia víctima
de estas redes, donde también vemos gente implicada en el gobierno de Barbosa, el propio Barbosa, gente vinculada al fiscal general de la República, Gertz Manero, y pregunto yo por las amistades del 2 veces ex senador Enrique Burgos García. Esperemos las declaraciones al respecto de Lidia Cacho. Hasta la próxima, amigas y amigos. Alta tensión, corriente alterna. Aquí lo escuchaste, lo que no te van a decir en otro medio, en el Bajío de Querétaro. Muchas gracias a todas y todos, amigas y amigos. Con ustedes todo, sin ustedes nada. Gracias a ustedes llegamos a dispositivos y hogares. Gracias por compartirnos y gracias por suscribirse al canal. Sumémonos para combatir todas las redes de explotación de la infancia.